cultura no hay país. Radio Cultura 97.9. Más de dos. Una aritmética que no suma, multiplica. Un programa que pasa revista a toda la actualidad, se detiene en el arte y consulta a sus protagonistas. Idea, conducción y producción general, Miguel Sorraquín. Colaborador y columnista, Eduardo Solari. Columnista deportivo, Santiago El Tano Pazman. Columnista en arte y moda, Andrea Rizzo. Asistente de producción, Paula Trucchi. Diego Bernardini, médico, es máster en gerontología y escribió un libro que se llama De Vuelta, ¿no? Y vamos a hablar con él. ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo estás? Sobre la situación de las personas de edad, ¿no? En la actualidad estamos todos conmovidos por lo que pasó con este señor que se pegó un tiro en el ANSES. ¿Qué tal, Diego? Miguel Sorraquín lo saluda. ¿Qué tal, Miguel? Buenas tardes y muchas gracias por el llamado. No, al contrario, gracias a vos. ¿Cómo se puede describir la situación de las personas de 80 años? ¿Cómo está la cultura respecto? Estamos empujando todos para que la vida cada vez sea más larga, pero parece que los últimos años cada vez son más complicados, ¿no? Sí, mira, es cierto, estamos empujando el desarrollo del mundo, de la humanidad, está empujando para que cada vez vivamos más. Básicamente en los últimos 40 años la expectativa de vida ha crecido en el mundo aproximadamente 4 décadas, estamos hablando de entre 4 y 5 años según los países por década de sobrevida, y el tema es que no sabemos qué hacer con ese regalo que nos está dando el desarrollo, no sabemos cómo llenarlo de vida. Yo, si me permitís, primero te agradezco el llamado en función de esto que acabas de mencionar, que fue el desagradable, el triste y consternante hecho que ocurrió la semana pasada en la ANSES, porque en torno a esto se escucharon muchas voces de funcionarios, voces de fiscales, voces de periodistas, de público, y sinceramente no pude escuchar, al menos todavía, la voz de alguien especializado en el cuidado y la atención de las personas mayores, y por eso agradezco el llamado y lo tomo con mucha responsabilidad, con mucha prudencia, porque realmente esto que vos mencionás es un fenómeno que se está dando, que permanece invisibilizado y que lamentablemente por sucesos como este cobran notoriedad pública. Y sí, y sobre todo tiene que ver con que el fenómeno de las personas mayores, porque muchas veces llegan con una capacidad intelectual bastante buena, pero física no, entonces está el tema de que tienen que obedecer, que no tienen que obedecer, o que tienen que limitarse a tener personas que los rodean. Todo ese universo es complicado porque hay que tener personas al lado, si es que se pueden tener, o terminan sino cayendo en lugares en donde los internan, digamos que generalmente es como una suerte de prisión, me imagino, ¿no? A esa altura del recorrido. Sí, vos lo dijiste, el devenir, la vejez, no tiene una única forma, tiene tantas formas como tantas personas somos, y se puede vivir desde una plenitud, donde muchas veces encontramos personas con una cognición, con un estado mental perfectamente brillantes, que le permiten una vida autónoma, con poder de síntesis, de comprensión, de utilización de esa experiencia, y lamentablemente con falencias físicas, y también las encontramos al revés, personas con gran deterioro cognitivo, que es uno de los grandes desafíos que va a enfrentar nuestra sociedad, nuestra comunidad para los próximos años, por lo que significa el deterioro cognitivo como tal, y al mismo tiempo con una capacidad física sostenida, ¿no? En definitiva, digamos, todo este universo nuevo que empieza a verse de las personas mayores es algo que va a cobrar cada vez mayor magnitud, es algo que es muy complejo, de comprender, y como tanto, al ser un fenómeno complejo, la respuesta no va a ser simple, y al mismo tiempo es de urgencia. O sea, la transición demográfica hoy no está esperando,
hoy sabemos que va a ser uno de los determinantes al desarrollo de nuestras comunidades, de cómo vamos a vivir, de cómo van a tener que elegir los gobiernos, de cómo se va a posicionar el sector privado. Entonces es un fenómeno que es muy complejo y el cual hay que empezar a hacerse cargo de alguna forma. Diego, soy Eduardo Solari, ¿cómo te va? Buenas tardes. ¿Qué tal, Eduardo? Un gusto. Yo te quiero hacer una pregunta partiendo de una anécdota, si me permitís medio segundo. Estaba viendo una serie en la que aparece Winston Churchill, primer ministro por cumplir 80 años en Gran Bretaña, y deciden regalarle un cuadro por ese hecho, y cuando vio la pintura terminada se enfureció porque sintió que lo humillaba, que todos los atributos de la vejez que se revelaban en el cuadro, que era la verdad, se sentía humillado. Lo que yo te quiero preguntar es, ¿en qué medida la propia imagen que siente el anciano que ha hecho toda una carrera o que ha tenido, como todos cuando era joven, su actividad, influye la desvalorización de la sociedad actual respecto de esa etapa de la vida, ¿no es cierto? ¿En qué medida influye en su estado, la alegría de vivir, las acciones que toman? Mira, influye desde el momento en que las personas, los seres humanos, somos seres sociales. Hoy hay evidencia, hay trabajos científicos que sostienen que la persona que vive en soledad tiene menor expectativa de vida. Por ejemplo, la persona que tiene una mascota en la casa se sabe que estadísticamente vive más que una persona que vive solo. En este caso, por ejemplo, en el caso que mencionábamos de referencia, ¿no? El caso del ANSES, se habló muchas veces de depresión de esta persona, y la depresión es un problema de salud, requiere un diagnóstico, no se puede etiquetar ligeramente a las personas como que están deprimidas. Sin embargo, sí sabemos que la soledad, que es un estado de ánimo, está muy presente en las personas mayores, y esto tiene que ver con lo que mencionabas al principio. ¿Qué rol le encuentra la sociedad a ese gran capital humano que es la experiencia de estas personas que ya han vivido, pero que además han vivido una etapa que es única en la humanidad? Esas personas que hoy tienen 80, 90 años, son personas que han nacido en un mundo que, entre comillas, ya no existe. Ellos vieron las guerras mundiales, ellos vieron llegar a la luna, ellos vieron caer el muro de Berlín, ellos vieron desintegrarse la Unión Soviética, vieron Internet, vieron la globalización, vieron los hippies, vieron a los Rolling Stones nacer y hoy seguir tocando con 72 años. O sea, de alguna manera se está redefiniendo el concepto que tenemos de vejez. Y eso nos tiene que, de alguna manera, quedar claro a todos, porque todo esto que está pasando nos confronta con varias cuestiones. Por un lado, la realidad del rol del Estado, o sea, qué posicionamiento toma el Estado como rector de la política pública de un país. Segundo, con la realidad de cómo somos como sociedad, como comunidad, cómo actuamos, cómo somos. Y tercero, con nuestra propia vejez, nuestro propio devenir. Nosotros en esas personas, de alguna manera, nos vemos reflejados. Decimos, sí, es verdad. ¿Terminaremos nosotros de esta manera? Porque este señor, independientemente de que tenga un diagnóstico de depresión o simplemente tenga una soledad, tenía factores muy importantes. O sea, era una persona que había perdido a su mujer, había perdido recientemente a su mejor amigo, no tenía familia. Entonces yo creo que esto debería invitarnos a la reflexión, a hacernos preguntas. ¿Qué pasa con ese equipo médico que atendió a esta persona? ¿Qué pasa con el empleado público? Te voy a dar un dato. En la última encuesta de salud y calidad de vida de las personas mayores de nuestro país, dice que de los encuestados, el 40% sufrieron algún tipo de maltrato en determinados ámbitos, y principalmente fueron bancos u oficinas públicas. O sea, son elementos que hay que tener en cuenta. La depresión también. Se calcula que entre el 8 y 10% de las personas mayores tienen un diagnóstico de depresión. Es más frecuente en las mujeres, es menos frecuente en los hombres, pero hay indicios como para saber como sociedad cómo nos posicionamos. Me quitaste la pregunta, yo te iba justamente a interrogar acerca de si la depresión se incrementa en una forma mensurable a determinada edad o en determinadas edades. Mira, sí, es un poco más frecuente en las personas mayores, pero hay un dato que es más importante a mi criterio personal, ¿no? O sea, a la persona siempre nos gusta ponerle números, o sea, es más cómodo clasificar con números, o sea, la aproximación cuantitativa.
Y sin embargo, y particularmente cuando hablamos de personas mayores, de vejez, tenemos que hacer mucho hincapié en lo cualitativo. Y acá lo cualitativo es que a muchas personas mayores se las subdiagnostica porque se piensa que la depresión o que la tristeza es algo normal de ese proceso de envejecer. Y esto es falso. Esto es falso. O sea, que una persona esté triste o que una persona esté deprimida no significa eso una parte normal del envejecimiento. Así como tenemos más arrugas, así como tenemos los huesos quizás un poco más débiles o tenemos menos fuerza muscular, también hay otros momentos de ganancia. Entonces hay que diferenciar. La depresión no es normal del envejecimiento. Sí es normal que estemos tristes, que podamos tener unos momentos de melancolía, porque eso forma parte de un estado anímico. No podemos vivir felices las 24 horas del día. ¿De acuerdo? Diego, el Tano Pazman te saluda. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Encantado, un gusto. Igualmente. Digo, desde el lado de los seres queridos, de la familia, ¿cómo se los puede ayudar en el sentido, justamente lo que te preguntaba Eduardo, dónde está el límite entre la ayuda y la humillación hacia el ser querido? ¿Dónde está el límite a lo mejor donde los pueda molestar, digamos? Mira, yo creo que la clave es respetar, es la escucha de la persona mayor. La persona mayor, si hay algo a lo que está sujeto es a la estereotipia, a los estereotipos que son falsas creencias, ¿no? Al infantilismo. Se habla de personas mayores como abuelos cuando no lo son, o se los trata como chicos cuando no lo son, y son personas que son, cuando hablamos de personas autónomas, con sus facultades mantenidas, son personas que tienen perfectamente un juicio propio, son personas que al mismo tiempo se convierten en dadores, son personas que suelen ser las primeras en ayudar a la familia, a los nietos, ya sea cuidando, lo cual lo hace algo intangible a la ayuda, pero también de manera tangible porque no olvidemos que más del 95% de las personas mayores, llamémosle de los jubilados de nuestro país, reciben una pensión. Y muchas veces esa pensión es el único ingreso regular que hay en el hogar. O por ejemplo, el 80% de las personas mayores de 65 años son propietarias de su inmueble o del terreno donde está ese inmueble. Algo que seguramente, por como estamos viendo, las generaciones más jóvenes van a tener mayor dificultad en obtener. Entonces, yo creo que el respeto, la escucha y sobre todo el poder colocarnos, en los zapatos de ellos, pensando que de alguna manera nosotros vamos a llegar estadísticamente, es la mejor forma de respetarlos. ¿Vos dirías que hay algún tipo de diferencia o influencia en aquellas personas de edad que tengan un trabajo espiritual distinto, que tengan mayores creencias que los otros, o no hay influencia ya a esa altura? Mira, puntualmente no suele haber influencia de ese tipo, pero te voy a hacer dos puntos rápidos de análisis. El primero es que cuando hablamos de personas mayores es muy distinto una persona que está en los 60 y largos de una persona que está en los 70, en los 80 o en los 90. Son, entre comillas, 4 vejeces distintas, ¿no? Cuando uno habla con las personas mayores, realmente ellos refieren el cambio en sus vidas a partir de los 80. O sea, cuando a una persona de 70 uno le pregunta, ¿y cómo se sienten estos 70? Dice, no hay diferencia. Me canso un poquito menos, quizás tengo un poquito menos de fuerza, pero estoy igual que antes. Eso es en general, ¿no? O sea, son 4 vejeces distintas. Y lo otro, en referencia a la espiritualidad, que vos decís, la espiritualidad de alguna manera podría formar parte de lo que yo llamaría proyecto de la persona. Y ese es un punto que es muy importante. Darle la posibilidad como familia, volviendo a la pregunta anterior, como sociedad, darle la posibilidad a esa persona mayor de encontrar su proyecto. Si nosotros le preguntamos a las personas mayores, si nos preguntamos nosotros mismos, ¿cómo nos gustaría estar a los 70 años o a los 80? Nos gustaría tener nuestro proyecto. Por eso, lo importante es buscar. Para unos el proyecto es cuidar a los nietos, para otro es cuidar la casa, para otros es hacer trabajo voluntario en un hospital, para otro puede ser buscar de alguna manera seguir conectado a lo que fue su ocupación diaria, entonces de toda la vida.
Entonces yo creo que ahí está el proyecto. Por eso cuando llega el momento de la jubilación, otro tema que también se está debatiendo, tenemos que entender que hay que jubilarse de lo que no nos gusta, pero tenemos que seguir activos, conectados. Somos seres sociales y tenemos que estar inmersos en la sociedad. Diego, te agradecemos muchísimo el contacto. Nos quedó preguntarte sobre el libro de vuelta, ¿no? Sí. Que has escrito. Contanos un poco de eso. Mira, el libro fue una experiencia realmente hermosa, fue una experiencia muy movilizante, es un libro que se publicó en septiembre del año 2015, todavía hoy está en las librerías, recopila 22 diálogos con personas mayores, entre ellos está el recordado Aldo Ferrer, está Julio Bárbaro, está Liliana Hecker, está Tato Pavlovsky, Aldo Neri, hay personalidades y algunas 2 o 3 personas no públicas, llamémosle, Graciela Fernández Meijide me viene ahora. Hay más de 1800 años de vida recopilados en ese libro y de alguna manera son historias en las cuales uno no es que se identifica con uno, sino que son historias de las cuales en cada una de ellas puede aprender. Y bueno, es un libro, si vos me preguntás, es un libro que yo considero que es un libro sobre la vida. Claramente uno no espera que lo lea alguien de 20 o 30 años, porque a esa edad somos todos o fuimos todos inmortales, pero es un libro que a mí me ha dado mucha satisfacción y que por sobre todas las cosas cuando pude hablar con lectores y demás se han sentido muy muy agradecidos de que alguien se ocupe de esa porción de la vida, de esa porción del curso de vida que hoy es algo que si todo va bien nos va a llegar. Bueno, te agradecemos muchísimo el contacto, Diego, muchas gracias. Un gusto a ustedes, que sigan muy bien. Hablamos con Diego Bernardini, médico, máster en gerontología. Santander Río está comprometido con el futuro del país, generando empleo y crecimiento en cada comunidad. Conoce más sobre nosotros y nuestras prácticas en santanderrio.com.ar y redes sociales. Mirá qué bueno, Claudia. Si sacamos un crédito hipotecario del Banco Galicia, nos podemos mudar a una casa con deck de madera y parrilla, como siempre soñé. Marcos, ¿estás bien? Sí, ¿por? Es la mejor idea que tuviste en años. Con los préstamos hipotecarios de Banco Galicia, tenés hasta 5 millones de pesos